Bienvenidos una vez más a otro podcast, otra lección, otro tema, otra reflexión. Mentalidades. Un tema que de hecho me tomó bastante tiempo terminar de escribir todo lo que quería escribir. De hecho, siento que me quedó todavía más por escribir, que sí lo escribí más, sin embargo, no quise como plasmarlo en un solo video, tal vez. Una vez que tu mentalidad cambia, todo lo demás alrededor contigo cambia. Steve Maraboli, en su libro Cómo ser feliz. Esa frase, de hecho, resuena una parte importante, porque si bien tiene razón y concurro con el autor, una vez que tu mentalidad cambia, todo lo demás cambia contigo. Y resuena en dos maneras. La primera es que resuena con la veracidad de la frase cuando tu mentalidad cambia. No está diciéndote que cambie, no está diciéndote que cambie a una mentalidad buena, no está diciéndote que cambie a una mentalidad que tal vez no tenías ni nada. Simplemente cambiar tu mentalidad. Si decides cambiar a una mentalidad que no es buena para ti, también todo lo de alrededor de ti va a cambiar para que no funcione para ti. Esa es como la primera parte que resuena de la veracidad de dicha frase. Obviamente que si cambias tu mentalidad a una que te, que te funciona para ti, que es buena para ti, todo lo demás va a cambiar para bien. La segunda es ah, que la mentalidad, según la definición del diccionario, definen mentalidad como una actitud o disposición mental fija que predetermina las respuestas de una persona y las interpretaciones de las situaciones. Es la segunda parte que resuena en realidad. Una mentalidad es aquella que uno se plasma y se graba. Podría usar la palabra se tatúa uno en la cabeza y que se le queda el detalle de esa misma frase. Es que una vez que te la tatúas, que está dentro y quisieras cambiarla, empieza la batalla interna. La palabra clave, de hecho, en la definición del diccionario es fija. ¿Qué parte de mí concuerda con la definición? Otra parte de mí no lo concuerda. Y creo que esa parte viene como más hacia el final. La palabra fija yo la usaría más hacia la respuesta a situaciones. Tiene cierto fundamento porque en realidad muchas personas que tienen una mentalidad pesimista, una mentalidad de envidia, una mentalidad de miedo, están predispuestas a la mayoría de las situaciones que se les presentan en su vida. Una de las... esta es una de las partes que entiendo por qué se le define en el diccionario con la palabra fija. Se le adjudica esa palabra. Dicha palabra nos dice que básicamente hasta nos hace creer que ya existe un libro, ¿no? Que nos dice, para tal situación vas a reaccionar así, para otra situación... Y muy probablemente tenga razón. Más sin embargo, creo fervientemente, y va a ser algo que también voy a decir casi al final como conclusión, eh, creo fervientemente que no es fija del todo, que podemos siempre estar ajustando estos, estos niveles
estas diferencias y estas conjunciones de mentalidades diferentes que podemos tener. Porque no solo podemos tener una mentalidad. En mis investigaciones descubrí que existen al menos 15 mentalidades diferentes. No las voy a mencionar todas. Y con investigaciones me refiero a científicamente comprobadas, de que ya han sido estudiadas a nivel neuronal, cerebral y demostradas que se representan en n número, miles de situaciones. Eh, estas 15 pues en realidad no son como ley de que existen estas mínimo y que pues no significa que todas las podemos tener ni nada. Simplemente cuando empezamos a entrar en casos específicos pueden hacer como conjunciones y crear nuevas mentalidades. No voy a, como dije, no voy a mencionar las 15, más sin embargo, si quisiera mencionar las que, al menos para mí, son las más importantes, que son tres, de hecho. La primera es la mentalidad de crecimiento. Y es esta mentalidad que tienen las personas que cada día, no, cada día es una batalla. Es como si cada día se levantaran para ir a la guerra. Son personas que se están constantemente cada día mejorando a sí mismas. Otra vez, en mis investigaciones, los estudios nos demuestran que existe la mayoría de los, o muchos de la, algo, más bien, algo común en este tipo de mentalidades es la gente que está yendo al gym diario o aprendiendo algo nuevo diario, leyendo algo sobre lo que nunca había leído diario, eh, esforzándose en algo en lo que se le hace bastante difícil diario. ¿Por qué? Porque estas personas saben que al hacer eso, saben que se mejoraron a comparación del día anterior. Por eso la frase de cada día se aprende algo nuevo es algo que de hecho también me gusta decir a cada rato, porque fuera de que es verdad, cada día se aprende algo nuevo. Cuando eso lo aplicas en tu vida o lo aplicas le das algún uso, terminas por ser mejor que el día de ayer. Esto me lleva a la, no conclusión, pero sí a mi opinión de que ese tipo de mentalidad no es fácil de desarrollar. ¿Por qué? Los seres humanos estamos acostumbrados a querer ver resultados rápido. Yo cometí ese error. Yo cometí ese error hace años. Querer ver resultados rápido. No funcionó. Y por ende, lo terminé dejando. Dado que muchas personas prefieren ver resultados rápido y no ver el progreso, más el movimiento, eh, el movimiento, de hecho, o el constante movimiento es muy diferente al progreso. No es lo mismo. No hay que confundirlos. El progreso suelen ser estas pequeñas victorias diarias que sabes que te llevan o que sabes que te funcionan como brújula para decirte, hey, vas por buen camino, ¿no? Pueden ser cosas tan pequeñas como tender tu cama diario, peinarte diario, lavarte los dientes 3 veces al día, que no se te olvide ningún día. A eso me refiero con las pequeñas victorias. Son Estas pequeñas victorias hacen ver el progreso. Y recuerdo muchas veces, varios profesores de hecho de la preparatoria, bueno, no varios,
Fueron dos. Dos de ellos mencionaron una vez. A veces para ver el progreso tienes que mirar un poco hacia atrás, pero no perder la vista en el frente. Y es cierto. Creo que lo mencioné también en una de las tres lecciones que puse en el podcast de parte del viaje es el final, de la importancia de mantener la meta siempre en la vista, más sin embargo también fijarte hacia enfrente para no caerte. Y eso conlleva a veces también para poder seguir caminando a veces tienes que ver cuánto has avanzado. En mi experiencia personal ha sido, por ejemplo, yo veo el número de videos que ya hay en mi canal, ¿no? Sé que no todos son de la calidad que quisiera. De hecho, en la anterior, ni siquiera me había dado cuenta que el micrófono estaba casi desconectado y que por eso se escuchaba el ruido. Y jamás me di cuenta hasta que lo estaba editando, de hecho. Pero bueno, eh, veo el número de videos, ¿no? Y en realidad veo que a lo mejor el número de videos no me puede decir en realidad el progreso. Solo me ha dicho las veces que lo he intentado. Más sin embargo, he visto videos que sí me han gustado muchísimo. Y he hecho videos que de verdad me han gustado muchísimo. El de parte del viaje es el... Una parte del viaje es el final. Es uno de mis favoritos. Debo admitirlo. Porque no marca el regreso, porque sí había pasado un buen rato de que no sacaba mis propios videos. No lo tomé como el regreso triunfante ni nada. No, más bien fue una... mm, para no... Para no hostigarlos tal vez con tanta información. Fue para mí más bien una declaración de verdad hacia mí mismo. Que es muy personal, pero es una declaración de verdad hacia mí mismo. Entonces, en ocasiones, cuando intentamos hacer estas mentalidades de crecimiento, a veces caemos en otro tipo de mentalidad, que es la mentalidad a corto plazo. La mentalidad a corto plazo son, yo lo defino como pequeñas adicciones que nos hacen felices por un corto periodo de tiempo, pero no a la larga. De hecho, a la larga pareciera que nos afectan más de lo que nos ayudan. Es ese shot de dopamina o ese shot de adrenalina que necesitas en ese momento, en el presente, pero que a largo plazo te hace miserable. Uno de los ejemplos más comunes, otra vez en base a estudios, es cuando uno empieza a hacer una dieta. Totalmente es muy difícil. Sea la dieta que estés usando, ya sea solo simplemente tal vez bajar los azúcares o quitar las harinas, lo que sea, no importa. Pero de la nada a veces, un día dices, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya me harté, agarro un pastel de chocolate o agarro el pastel más rico que tú quieras. O agarro ese banana split que te encanta, ese helado tan grasoso, tan lleno de azúcar, un blizzard de Dairy Queen o sin motivo de comercial. Eh, lo que sea. Esos chocolates Arnoldi tan ricos. Más sin embargo, sabes que eso es solo un shot de felicidad temporal. Y que sabes, muy en el fondo de ti, que eso va no en contra per se, pero es como si al hacer la dieta o al hacer lo que se supone que tienes que hacer a largo plazo con la mentalidad de crecimiento, estuvieras caminando hacia enfrente. Más sin embargo, cuando tomas ese tipo de actitudes o esos pasteles de chocolate, le digo así porque es una manera fácil de entenderlo, ¿no? Puede ser en cualquier situación, cualquier cosa que te haga retroceder. No estoy diciendo que sea malo. En ocasiones, uno a veces tiene que tomar un paso hacia atrás o retroceder para dar 4, 6, 10 hacia adelante o seguir.
Es bastante común, de hecho, en la mentalidad humana ese tipo de actitud es más común de lo que creen. ¿Por qué? Por el simple hecho de que nadie es perfecto. Por ese simple hecho. Buscamos en ocasiones, por esto mismo, buscamos en ocasiones estas cosas prohibidas o cosas que nos dan placer y felicidad a muy corto plazo, que, como dije, suele ser solo para el presente. A este tipo de pasteles de chocolate o resbalones eh, pueden ser causadas por múltiples razones. Y el detalle con este tipo de mentalidad es que a la larga termina siendo miserable. Sí, tal vez diario seas feliz en esos 20 minutos, en esa hora, en esas 3 horas que jugaste, no sé, en esa hora que estuviste con alguien que de verdad te gusta y que solo eso es lo único que de verdad te causa felicidad. A la larga termina siendo miserable. Es por eso la importancia de la mentalidad del crecimiento. Al menos en mi perspectiva, la mentalidad del crecimiento lo que hace es que nos da esas pequeñas victorias y uno de los tantos temas en los cuales se puede aplicar es en el amor propio y en la felicidad propia. Justamente mi madre me decía hace poco, uno tiene que ser feliz por sí mismo. Tiene razón. Uno tiene que ser feliz por sí mismo. Es bastante complicado y bastante difícil. Se enfrentan muchos obstáculos al buscar la felicidad propia. Y a veces te resbalas. A veces vas por un pastel de chocolate. Entonces, como dije, hay muchos, hay muchas razones por las cuales esta mentalidad, uno cae dentro de esta mentalidad. Pero existe una razón que es la que más me interesa, que es la que más me... Para mí es una de las más importantes en las que a veces nos hace caer dentro de esta mentalidad. Que de hecho es otra mentalidad. La mentalidad del miedo. Jesus. Todas las personas tenemos parte de esta mentalidad, queramos o no. Todos tenemos miedo. Todos lo experimentamos. En diferente manera, en diferente cantidad. El miedo básicamente es esa voz interna que nos hace preguntas difíciles, bien difíciles, que nos reta con razón y lógica en muchas ocasiones y que nos hace no querer intentar hacer algo. Hace poco estaba, hace poco vi a una querida amiga, que de hecho, un saludo. Ella sabe quién es, ella ve mis podcasts. Un saludo y un abrazo. Estaba platicando con esta querida amiga y estábamos en un restaurante, de hecho, y justamente estábamos hablando de esto, del miedo. Estábamos hablando de cómo el miedo te hace a veces hasta congelarte, de cómo el miedo eh, te hace no hacer algo que sabes que muy probablemente querías hacer. Y yo algo que le dije fue, entiendo el punto y de hecho creo que todas las personas en este planeta hemos experimentado el miedo, como dije, en diferentes situaciones y en diferentes cantidades. Le dije más, sin embargo, cuando se presenta el miedo, se presenta también no su contra per se,
pero sí una, una importante parte también, que es el valor y el coraje, que son bastante similares. Y yo lo que le decía a mi amiga fue, puedes tener el mayor miedo del mundo, puedes sentir el mayor de los miedos, pero hay cosas en cada ser humano que no se pueden fingir. Puedes fingir la felicidad, puedes fingir una sonrisa cuando en realidad por dentro tal vez no estás tan bien. Puedes, puedes fingir que estás enojado, puedes fingir n número de cosas como un ser humano, pero al menos en mi perspectiva hay cosas que no se pueden fingir. Ay, estaba viendo que ya estaba muy oscuro. Hay cosas que no se pueden fingir, que son de hecho el valor y el coraje. Y le dije, piénsalo bien. Puedes tener el mayor miedo que has tenido en tu vida a hacer algo, sea lo que sea, no importa qué. Puedes tener el mayor miedo, pero el valor es el que decide si lo haces o no. Puedes estar muriéndote de miedo, incluso a la hora de la ejecución, haciéndolo, lo que se supone que te ibas a hacer. Pero el valor es el que te dice, venga, dale. Es exactamente por eso mismo que, por ese punto, para mí el miedo es uno de los motores más importantes, personalmente hablando. Está bien tener miedo. Es totalmente natural. El detalle viene en si te domina el miedo o no. Como dije, el miedo no es malo si no te dejas dominar por él. El miedo nos orilla a planear mejor, a desvelarnos, a tener más cuidado por donde caminamos, a estar atento a cualquier cosa que se esté moviendo fuera de nosotros. Obviamente estoy hablando como en analogías. Cualquier cosa que estés haciendo, cuando lo haces con miedo, sabes que lo estás haciendo con cuidado y que no te estás yendo directo a estamparte de cara con ellas. Binder. Y al mismo tiempo que puedes sentir el miedo, vuelvo a repetir, el valor es el que te dice, venga, dale. Y justo, incluso cuando lo estás haciendo, el miedo te dice, hasta aquí llegué. Depende de ti, hacerle caso o no. En uno de los libros que leí el año pasado, no, espera, en el 2021, se me olvida que acabamos de cambiar de año. En uno de los libros que leí en el 2021, menciona algo interesante. Todo ser humano llega al punto en el que da la vuelta del retorno o sigue de frente. El miedo es el que te pone esa vuelta de retorno y que te pregunta, ¿hasta aquí llegamos? Vuelvo a repetir, depende de ti, que si le haces caso o sigues de frente. El valor es el que dice, hay que seguir adelante, no importa qué. Aun si tengo las probabilidades en mi contra, quiero hacer algo, quiero lograrlo, dale de frente, directo. El miedo te hace dudar, plantear todos los posibles escenarios en tu cabeza. N millones de escenarios en tu cabeza, desde que dices hola, desde que te levantas, hasta que lo que tú te imaginas que va a pasar.
lo bueno, lo malo, lo intermedio, lo no tan bueno, lo no tan malo, lo no tan X. Eso es lo que hace el miedo. Te plantea escenarios, millones y millones y millones de escenarios diferentes en tu cabeza, intentando darte esa ilusión de control. No la tienes. En especial cuando se trata de situaciones con otras personas. Puedes controlar perfectamente, siempre lo he dicho, puedes controlar perfectamente lo que pasa dentro de ti mismo, el cómo tú reaccionas y el cómo tú pasas a través de una situación. Pero es tú. Cuando hay otras personas involucradas, no tienes, tienes cero control. Cero control. La triste realidad es que, como dije, tener miedo, y aunque diga triste realidad, pero tener miedo es bueno. En lo personal lo uso como disciplina, como gasolina, de hecho, para seguir alimentando muchas de las cosas que sé que quiero hacer. Alimentan también el por qué quiero hacerlas. Y esa es una de las preguntas más importantes que he tenido que definir en los últimos meses, desde septiembre para acá. Pero eso, creo que eso sí es otra reflexión que estoy escribiendo también. Les Brown, un orador motivacional, tiene una analogía bastante peculiar sobre esto del miedo y sobre las consecuencias de él mismo, que dice algo así. Imagina que estás en tu lecho de muerte. Puede ser donde sea. Puede ser en tu cama, puede ser donde sea. Imagina que estás en tu lecho de muerte. Y de repente empiezas a ver versiones de ti. Fantasmas. Él hace énfasis en los fantasmas. Ves fantasmas de tus talentos que por miedo no quisiste alimentar. Ellos te dicen, venimos a ti, acudimos a ti, porque tú podías hacernos realidad. Tú eras el que nos iba a hacer realidad. Contigo íbamos a vivir. Y ahora tenemos que irnos a la tumba contigo. La pregunta que se deben de hacer es, ¿cuántos fantasmas ven ustedes? ¿Cuántos? Sé que había hecho tres mentalidades, pero honestamente hay una más que uh, ha sido una gran ayuda para mí, personalmente. Y es una que en realidad quisiera mencionar. La última mentalidad es la mentalidad de la gratitud. Vuelvo a repetir, esto también lo mencioné en el podcast número 10. Sí, era el número 10. Ya no me acuerdo en realidad, pero es en el de parte del viaje es el final. En el que algunas veces se nos olvida agradecer por lo que tenemos. Por mucho o poco que sea, no importa. Agradecer por lo que tenemos. Tener un techo sobre nuestras cabezas, un salario, una familia, suministro de comida, agua, suficiente para sobrevivir. Dos ojos, dos brazos, dos manos, una boca, dos oídos, dos ojos. Dos ojos ya lo había dicho, de hecho. A veces se nos olvida. Y este tipo de mentalidad lo que permite es apreciar. Y esa es la palabra clave, de hecho. El aprecio por las cosas que tienes.
y las cosas que tendrás. Este tipo de mentalidades de hecho nos mantiene humildes, nos enseña humildad, porque como dije en aquel podcast, agradezcan lo que tienen y agradezcan cuando la vida va, porque a veces no irá. Y es algo que siempre me llevo conmigo. Y creo que la parte importante de esta mentalidad es de que, vuelvo a repetir, te mantiene humilde no importa cuánto éxito tengas en la vida. Te mantiene siempre agradecido de lo que tienes. Te enseña que nada está garantizado en esta vida y así, a la larga o a largo plazo, te enseña a ser feliz. La conclusión de esto o de esta reflexión es, como seres humanos, no solo podemos tener una mentalidad, ni no significa que porque están descritas y categorizadas o catalogizadas, no significa que entramos dentro de esa categoría directamente. Tenemos partes de diferentes mentalidades todos y cada uno de nosotros. No tenemos solo una. Son conjuntos diferentes de partes distintas de mentalidades. ¿Cómo sabemos cuáles tenemos? Ese es un ejercicio personal, muy personal y privado de cada quien, en el cual les recomiendo que no se mientan a ustedes mismos. De esa manera de verdad pueden ver qué es lo que les gusta y lo que no les gusta de ustedes mismos, sus virtudes y sus defectos, sus inseguridades y lo que los hace sentir confianza o sí, lo que les da esa confianza en ustedes mismos. No se mientan, no se mientan. Es lo peor, de verdad, es lo peor que pueden hacer. Sean sinceros con ustedes mismos. Y a partir de ahí, ahora sí, ¿cuáles son los cambios que puedo hacer? Es una batalla larga y es una batalla difícil. Mas sin embargo, vale la pena. Ya para terminar, quisiera compartir una analogía con ustedes, que tiene que ver también con esto. Un hombre sabio una vez dijo, estamos tan enfocados en agregar más y más cosas a nuestras vidas, más cosas materiales, personas, experiencias, situaciones, dinero, fama, n número de cosas, que se nos olvida que somos frágiles. Somos frágiles y al mismo tiempo somos como una escultura. Debemos de ir limando las asperezas mentales, materiales, sentimentales, anímicas y personales. Debemos de irlas limando. Pero si les puedo ser honesto, en ocasiones yo remuevo partes de mi propia escultura. Y cuantas más partes me quito, más completo me siento. Espero les haya gustado la reflexión del día de hoy. Y pues nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Hasta la próxima.